Muy buenas tardes, nuevamente mi nombre es Luis Alberto Bocanegra Acevedo, matrícula 2102942, nombre del reto 2 la jurisprudencia, nombre del módulo juicio de amparo 1 V2, licenciatura en Derecho, nombre de la asesora maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento, fecha de elaboración el 7 de agosto de 2023. En lo correspondiente al desarrollo, respondo a los siguientes planteamientos. Respecto del caso número 1, se nos pide que señalemos el método de integración que se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso fue el de reiteración, debido a que previamente se dieron 5 sentencias referentes a la facultad de atracción. La primera se dio a conocer por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de julio de 2007. La segunda por magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el 29 de septiembre de 2010. La tercera por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito el 27 de octubre de 2010. La cuarta por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito el 19 de enero de 2011 y la quinta por el 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 9 de marzo de 2011, cumpliéndose con esto los términos de la Ley de Amparo en su artículo 222, que estipula que la jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones. Respecto al caso número 2, que se nos pide identificar cuáles son las razones para que la jurisprudencia que fue emitida en el año 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia que fue emitida en el 2018 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los razonamientos para la sustitución de la jurisprudencia emitida en el año 2013 fueron los referentes a la supuesta violación del derecho de libertad deambulatoria debido al supuesto que el individuo queda sin opción al tener que obedecer el mandato judicial, lo que sería un acto imposible de reparar, susceptible de ser impugnado por medio del juicio de amparo indirecto. La primera sala juzgó interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a tal audiencia en las leyes locales de Durango y Chihuahua es semejante a la estipulada a el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial y de las fracciones primera y segunda del mismo artículo. Se puede notar que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, donde se le hará la imputación en su contra, no es más que un acto de comunicación, no es un acto que afecte su libertad personal. Este acto de comunicación pues es el que le solicita al juez el Ministerio Público para indicarle a la persona que se requiere su presencia para que se lleve a cabo una audiencia en la que de manera formal se sigue una investigación en su contra, en la que se formulará la imputación que le corresponde, en la que podrá o no ser vinculado a proceso o aplicándole una medida cautelar. No impide lo anterior la norma citada en la fracción segunda de que si no comparece injustificadamente puede ordenarse que sea de manera forzosa. Ese también es solo un acto de comunicación y no repercute en la libertad personal del citado. Por estas razones es improcedente el juicio de amparo indirecto, porque solo se trata de un acto de comunicación al individuo, siendo este un acto judicial fuera del juicio, que no afecta la libertad personal del quejoso, de acuerdo al estipulado en el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo.
Respecto a los casos 1, 2 y 3, se nos solicita que indiquemos la época del semanario judicial de la Federación en la cual fueron publicadas estas jurisprudencias. En el caso número 1 fue en la novena, ya que fue publicada en septiembre de 2011. La novena época comprende del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. En el caso 2, en la décima época, ya que fue publicada el 7 de diciembre del 2018. La décima época del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. En el caso 3, en la novena época, ya que fue publicada en diciembre del 2000, y la novena época comprende del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. En el caso número 3, se nos pide señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso, como la jurisprudencia fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la obligatoriedad es para los órganos jurisdiccionales inferiores, constituyendo precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, como lo establece el artículo 222 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso número 1 se nos pide identificar si se cumple con el requisito establecido del artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este caso podemos citar, por ejemplo, a lo que dice López Betancourt respecto a la obligatoriedad del criterio reiterado, ya que esta no es automática, sino que se requiere de su aprobación mediante votación de los miembros del órgano judicial de que se trate. La jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por una en contrario, resueltas en diferentes sesiones. Cuando la jurisprudencia por reiteración vaya a aprobarse por lo fijado en el artículo 223, que es en el que se nos solicita, y sea establecida por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere que la mayoría sea por lo menos de 4 votos, de tal forma que sí debió cumplirse con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, que establece que las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte deben ser tomadas por mayoría de 4 votos, aunque en este caso esta tesis de jurisprudencia fue aprobada por la primera sala del Alto Tribunal en sesión privada el 25 de agosto de 2011. Como conclusión diremos que la importancia de la jurisprudencia radica en el razonamiento, consideración e interpretación prudente que en esta se hace de la ley por la autoridad judicial, emanadas de las ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que funciona en pleno o en salas, y por los tribunales colegiados de circuito a través del estudio de los puntos a los que el legislador no dio precisión, fijando muchas veces los alcances que no están claramente estipulados en las leyes en determinadas situaciones. Esto se logra con base en el análisis de las diversas normas legales y constitucionales de acuerdo a los principios generales de derecho, creando un criterio jurídico que nos permite conocer la conducta que se ordena o se prohíbe y las consecuencias por su inatención. La utilidad de la jurisprudencia es que trasciende para casos futuros, debido a que si no existiera la jurisprudencia no se podría vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley, debido a que lo que garantiza la certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática, de tal forma que quien no conoce la jurisprudencia pues no conoce el derecho. Gracias.